Buenas tardes, compañeros y maestros. Sean bienvenidos al último evento del tercer día de la séptima muestra del área de artes. En esta ocasión, la maestra Cristina Aguilar Luna impartirá la conferencia Metamorfosis Arquitectónica. En este momento compartiré con ustedes algunos datos relevantes de la formación académica y desarrollo personal de la maestra Cristina. Durante el 2005 y 2010, cursó la licenciatura en Arquitectura del Campus Guanajuato de la UGEL. Posteriormente, durante 2012 y 2014, estudió la maestría en Cultura y Arte del Campus León de la UGEL. En el año 2011, participó en el tercer coloquio de la investigación sobre arquitectura del Departamento de Arquitectura, División Arquitectura, Arte y Diseño, de la Universidad de Guanajuato, con la ponencia Huellas intangibles en el barrio de la Piedra Lisa en Irapuato, Guanajuato. Durante el 2013 participó en el tercer Congreso Internacional de las Ciudades Creativas de la Facultad de Educación de la UNICAM de Brasil y la Universidad Complutense de Madrid con la ponencia El Centro Histórico de Guanajuato y sus lugares de ocio cultural, además de tener publicaciones en revistas indexadas internacionales relacionadas con el urbanismo, la cultura y el arte, producto de los trabajos de tesis de la licenciatura y la maestría. En cuanto al ámbito profesional, la maestra Cristina en los años 2010 y 2011 participó dentro del equipo encargado de elaborar el plan parcial del Centro Histórico de Irapuato, 2010, dirigido por el doctor José de Jesús Cordero Domínguez. Posteriormente, entre 2011 y 2014, fue profesora en el Departamento de Estudios Culturales del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Más tarde, en el año 2016, participó en el proyecto de rehabilitación de la Plaza Atrio de San Francisco como parte de la dignificación de espacios públicos en el barrio del Cuecillo de León, Guanajuato. Finalmente, en el 2017 y hasta la actualidad, ha sido profesora del área de artes de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato. Le damos la bienvenida a la maestra y le cedemos el micrófono para que nos comparte el tema que ha preparado para este espacio. Muchas gracias, Nancy, y a todos los que están ya por aquí. Sean bienvenidos y espero poder transmitirles lo que para mí, bueno, han escuchado un poco, pues, dónde he estado, los lugares donde he tenido la oportunidad pues, de estar, de aprender también de otros congresos y que, bueno, con el impulso siempre de mis directores de tesis, de la licenciatura y la maestría, es que, bueno, pude compartir los avances y sobre todo ese conocimiento que bueno, al inicio como estudiante de arquitectura no me imaginaba todo lo que implicaba mm, ese, esa palabra, ese concepto de arquitectura y pues que aún ahora todavía pues sigo descubriendo y espero poder transmitirles a ustedes también un poco de ese descubrimiento. Y bueno, voy a compartirles. Bueno, eh, me dice si me escuchan bien. Sí. Gracias. Ok. Bueno, el tema que elegí para el día de hoy es metamorfosis arquitectónica. Espero que lo que seleccioné nos permita poder de alguna manera ponernos unos lentes, ponernos en el lugar de varios arquitectos para entender cómo ellos vieron su realidad y la intentaron transformar. Incluso la intentan también transformar, ¿no? Intentan realizar esa metamorfosis. Y además, pues volver constantemente a, no solo, no aunque no usen lentes, pero volver a esa posición de usuarios de arquitectura. Tal vez aquí haya varios interesados en la carrera, en estudiar arquitectura, y algunos otros simplemente por apreciarla, porque además algo bien importante es que pues la usamos, la habitamos, entonces, somos parte de alguna manera de la arquitectura, ¿verdad? Como habitantes de la misma. Y
Bueno, yo creo que más en estos momentos, o cómo podremos comenzar hablando de arquitectura y casi siempre en los primeros semestres de la carrera, pues comenzamos a diseñar casas habitación y uno se pregunta, pero ¿por qué comenzar con la vivienda? Tal vez habiendo edificios tan pues interesantes, impresionantes. Pero creo que hoy mismo, si nos pidieran hablar o como arquitectos, tal vez recién egresados de la escuela, y que nos digan, bueno, te contrato para el diseño de un nuevo hospital o de una nueva clínica o definitivamente podemos decir, pero qué sé yo de un hospital. Tal vez muchos de los que estamos aquí nunca a lo mejor no nos han hecho ninguna cirugía o no hemos incluso estado. Ojalá que no, tener que estar en un hospital internado. No, ¿verdad? No sabemos cómo es la vida, porque realmente, este, pues los médicos pasan horas, ¿verdad? Dejan su vida allí, igual que muchas de las personas que están allí laborando. Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil, tendremos que hacer una investigación de, de las personas que allí habitan o van a habitar ese hospital en determinadas horas. Ujú. Sin embargo, una vivienda es algo más, lo más cercano, ¿verdad? Es el espacio que desde bebés tenemos ese primer contacto con nuestra casa, con las habitaciones donde estamos, y aún hoy, de hecho, ahora a causa del confinamiento, pues se han visto, yo creo que resaltado muchas fallas o que puedan tener pues el lugar donde habitamos, ¿no? Muchas áreas quizá de mejora también. Y bueno, ¿por qué empezar entonces por la vivienda? Podríamos imaginar, es como el punto entonces, como les digo, de partida, ¿verdad? Porque es eh, como esa célula que luego va a formar un tejido mayor, ¿no? A partir de ese espacio donde pues hacemos todas nuestras actividades, dormimos, descansamos, comemos y después nos movemos hacia los demás espacios de recreación, de estudio, de trabajo. Son de alguna manera complementarios a la vivienda. Y cómo fue, si nos podemos a pensar, cómo fue ese paso de evitar cuevas para luego después empezar con los materiales que hubiera a la mano, ya sea piedras, e ir formando esos primeros espacios, este, y después formando tal vez bloques, o como es toda esa ciudad en Paquimé, que es la que está ahí a la izquierda, completamente de arcilla, de barro, moldeando, dejando ya ventanas, ¿no? Pensando ya en mejorar el estar en el espacio, y a lo mejor damos un salto así súper grande en la historia para centrarme un poco a lo que quiero platicar el día de hoy, a tener esa arquitectura que vemos en la imagen de arriba, y que, bueno, al estar como estudiantes y como habitantes por ejemplo, de esta ciudad de Guanajuato, donde se ubica su escuela, y varios de ustedes se tuvieron que movilizar y rentar y estar acá. Quizá es una arquitectura más cercana, ¿verdad? Toda esa arquitectura, bueno, que se dio antes del siglo XX, ajá, pero justo quiero hablarles de lo que lo que pasó en el siglo XX, también una metamorfosis arquitectónica que va a impactar la forma en la que de los espacios que hoy habitamos, donde hoy vivimos o que nos encontramos en nuestras ciudades,
¿por qué tienen esas formas? ¿Por qué tienen esos techos? ¿Por qué esas preguntas no sé si se las hayan hecho, pero cuando uno va investigando y va entendiendo, todo como que va teniendo mayor congruencia y, y podemos entonces, como les digo, reconocer esa arquitectura, pero luego ver eh, este paso de lo que llamamos la modernidad y encontrar cómo hay este, um, compartir el espacio urbano entre estos edificios llamados edificios históricos, incluso que forman parte de llamadas ciudades históricas, incluso patrimoniales, y de pronto encontrarnos estos ejemplos de lo que llamamos la arquitectura moderna o modernismo. Ujú. ¿Cómo se dio ese cambio, esa transformación del hacer arquitectura? Ujú. Y vamos entonces a encontrar que el mundo pues había sido devastado, sobre todo pues sabemos Europa tras la Primera y Segunda Guerra Mundial. Había entonces no solamente, bueno, además de la destrucción interna en las personas, esa destrucción eh, física de sus ciudades, entonces se requería de un rápido plan para poder darles un hábitat a tantas personas que quedaron sin hogar, ¿verdad? Que quedaron sin un patrimonio. Entonces, eh, de ahí, de ahí surge eh, la propuesta de un arquitecto, Le Corbusier, como de este sistema dominó que vemos allá arriba, que es este modelo, y ustedes dicen, ay, como que ese lo he visto, seguramente que así se están construyendo, no sé, tal edificio, tal tienda departamental, así con esas em, losas, ajá, losas que se van ensamblando unas encima de otras. Esto es precisamente lo que el de Mima denomina dominó. Ujú. Y que estamos en un tiempo en el que comienza la segunda revolución industrial. Entonces surgen y se producen miles de objetos en serie y la arquitectura no va a ser la excepción. También se va a fabricar eh, pues estructuras de acero, se va a producir concreto para poder eh, construir las nuevas viviendas para la población. Y de ahí, y que puedan además ser en serie, así como los productos, como la producción en serie en masa, también así la arquitectura. Pero aquí hay que ver que la condición en Europa era poder, de una manera más rápida y económica, poder eh, em, pues darle esa habitación a miles de familias. Ujú. Entonces se crean estas unidades habitacionales que nosotros pues, también van a empezar en México y en otras partes de Latinoamérica desde los años, bueno, 60, 70, empieza esta nueva forma de habitar ahora hacia lo vertical y de habitar en estos inmuebles como lo ven ahí. Este es un ejemplo en Europa, esas grandes como monstruos de concreto, con poca pintura, en realidad sin recubrimiento, porque todo tenía que ser muy barato y muy rápido para construirlo. Entonces, estos modelos, aun cuando nosotros no estábamos en guerra, este, llegan y son implantados también en América, ¿no? En América Latina. Llega la modernidad entonces a inicios del siglo XX y esa es la manera en la que
hoy pues tenemos esta producción en serie de habitación que de pronto podemos, nos hace cuestionarnos qué tanto, porque de alguna manera iguala, ¿no? Iguala a que todas las familias se tengan que adaptar a un mismo, a un mismo, a unos mismos espacios. Entonces, queda muy fuera la diferencia entre las necesidades realmente que tiene cada familia. Pero bueno, veamos las condiciones en las que surgió allá y luego cómo acá viene y se implanta. Pero hay otra cosa y que me pareció muy interesante cuando estaba investigando. Ah, así como hoy, pues nos enfrentamos, ¿verdad?, a una pandemia, también en el siglo XX se enfrentaron a diversas pandemias, pero entre ellas una también a causa de la guerra, bueno, una pandemia de tuberculosis. Y por tanto, las personas, para poder ver mejorías en su salud, colocaban sillas así para exponerse o tomar el sol porque era una forma en la que se reponían, ¿no? Y que pudieran estar en constante ventilación. Entonces, la exposición a la luz y al aire era algo muy importante. Por tanto, fíjense cómo en la arquitectura europea, donde había techos inclinados, cambia por esos techos planos, porque de ese modo en las azoteas se podían hacer terrazas y sobre las mismas se podían colocar esas sillas para que los enfermos de tuberculosis pudieran sanar. Vean cómo una pandemia eh, este, incidió también en el diseño de esta arquitectura. Entonces, buscando esa... Eh, o cómo la enfermedad deja una huella imborrable, digamos, en la ciudad y genera ciudades higienistas, ¿no? Además de, eh, del cólera. Entonces, incluso, ay, perdón, regresaré nuevamente a esta para que vean cómo en ambos ejemplos, este modelo, podemos ver que está elevado del piso. Esa es una característica muy curiosa. Van a ver que en las viviendas van a estar elevadas del piso, no van a estar a ras del suelo, porque pues sí, era por condiciones también higiénicas, ¿no? Estar en contacto con el piso, con el suelo de manera inmediata, era en ese momento pues riesgo, ¿no? De insalubridad, ¿no? Podía este, propagar contagios y demás. Entonces, vean cómo eso también va a incidir en qué tipo de diseño se daba y además se dio de manera, porque esto generó lo que conocemos como la arquitectura del estilo internacional. Así que llega y a muchas partes del mundo. Este fue el modelo de ciudad de este arquitecto de suizo, Le Corbusier. Véanlo, vean cómo está, hay una maqueta aquí a la izquierda y hay unos dibujos de cómo él se imaginaba como esa ciudad ideal eh, en donde pues había torres habitacionales, todas las ciudades estaban bien organizadas en espacios de vivienda, espacios para el comercio, espacios para oficinas, trabajo y conectadas por diversas circulaciones. Eso también es importante, pero vean, por ejemplo, las circulaciones que aquí a la derecha podemos ver. Esas enormes calles o más que calles, avenidas, para dar cavidad también al movimiento de los autos, ¿no? Y la separación que hay entre los edificios. Entonces se pasó a un modelo que va a ser además retomado. Este es, por ejemplo, es en China,
estos edificios están vacíos. Fíjense cómo parece un montón a como Le Corbusier los imaginaba. Pero, ¿qué generó? Generó una separación absoluta. Si nosotros nos regresamos en la historia y pensamos en las primeras formas de vivienda, viene seguramente a nuestra mente después de las cavernas, viene el habitar en comunidades, sí, en chozas, en palafitos, esas construcciones de madera sobre los ríos, este, pero en comunidad, ¿no? En tribus. Mientras que aquí, este modelo de la modernidad generó una transformación realmente radical de cómo vivir, porque las ciudades estaban constituidas, digamos, que en torno a espacios amplios de, em, pero públicos, de plazas, de jardines, y ahí se movía la ciudad. Sin embargo, ahora esas plazas o esos jardines son inmensos y las personas ahora habitan en espacios verticales, y más hoy en día hay muchos espacios que ya son diseñados para 2 o 3 personas, cuando antes eran para muchas más personas, ¿no? Hay incluso modelos solamente para una sola persona. Entonces, bueno, todo acto de creación, dice Picasso, es en primer lugar, un acto de destrucción. No obstante, para viéndolo en el caso como menos desfavorecedor o menos favorecedor, eh, para crear una ciudad moderna del siglo XX, se tuvo que destruir parte de la ciudad o de las ciudades antiguas. Bueno, en Europa estaba destruido, ¿verdad? Ahí casi se tuvo que partir de cero. En muchos casos, ¿no? Casi de una nueva ciudad completamente. Pero en el caso de nuestro país, y ustedes pueden ir a los libros, y eso fue algo que yo no había hasta que empecé a, a tener la interacción con la materia de historia de la arquitectura en la facultad, y también empezar la tesis al final, y ver tantas fotografías de cómo era León, Irapuato, Guanajuato, pero sobre todo León, Irapuato, estas otras ciudades que son más industriales, y cuál era su forma y cómo cambiaron, y al tener que ser, varias fueron destruidas para poder abrir y construir avenidas, grandes avenidas, para un nuevo, digamos, darle la bienvenida a un nuevo elemento en la ciudad, que es el auto, ¿verdad? Las megaciudades, entonces, que cada vez vamos hacia megaciudades, incluso gigaciudades, eh, y pensar para quién se construyen. Ustedes, quién creen que se construyen las ciudades. Pues eran construidas para autos, según yo, en esa época. Sí, en esa época, y si se fijan también en nuestra época, todavía más, ¿no? Cada vez vemos que se abren más avenidas, segundos pisos, y eso hace pensar, pues, ¿dónde será el límite? Porque incluso, fíjense que viendo un documental en algunas ciudades de la India, o sea, había tantas personas que tenían un auto que ya ni siquiera lo podían sacar. No lo podían sacar de su cochera porque había un tráfico, pues, continuo, que ya no ni siquiera podían sacar el auto que tenían en casa. O sea, hasta dónde puede llegar esto. Y por eso me parece muy, muy importante
pues dejar estas cuestionamientos, estos desafíos que tienen y tenemos, ¿no? Como arquitectos, futuros arquitectos también interesados en arquitectura y también ciudadanos. Ujú. Se ven en muchas ciudades, ¿no? Se ve algo impresionante y así muy futurista, muy moderno, pero realmente pensar en la calidad, en la calidad de vida de las personas, que quizá favorece más esa separación, ¿no? Yo creo que todos nos hemos encontrado con casos que caminamos por la calle, incluso nuestros abuelitos, ¿no? Caminan en el barrio, la colonia, y tienen que andar, bajándose de la banqueta porque los autos están ahí estacionados o las banquetas están acondicionadas no para el tránsito de personas, sino para que ingrese el auto y cuestiones así pues, que son muy importantes pues, de la calidad de vida. Ujú. Y por ello, en este espacio les presento a uno de los arquitectos, digamos, que yo admiro en su trabajo, en las reflexiones que hace y en los proyectos que ha tenido oportunidad de trabajar, y es Jan Hell. Y él tiene un libro que se llama así, Ciudades para la gente. Ujú. Y lo dejo así como pregunta porque este, realmente él decía, o más bien su esposa que es psicóloga, le decía, es que ustedes los arquitectos no piensan en las personas. Y entonces se queda, pero si trabajamos para ellos, ¿no? Para darles un espacio pues cómodo, agradable, digno. eh, pero en realidad se puso a ver, no sé, creo que em, mm, el caos, ¿no? El caos que hay en las ciudades y ver realmente cómo están siendo diseñadas y planeadas las mismas. Entonces, él se puso, bueno, reflexionando, investigando, se dio cuenta de que hay más estudios acerca de la movilidad de autos, por ejemplo, de cómo es el flujo vehicular, que del flujo de las personas en los espacios. Ujú. Que hay más estudios de cómo los animales habitan un lugar que de las personas. Ajá, que conocemos más quizá de la vida, digamos, de otras especies, pero no de la nuestra. Ajá. Y que llega además, después de diversos estudios en diferentes ciudades del mundo, no solo en primer mundo, sino también ha tenido proyectos en países en desarrollo, y llega a la conclusión de que entre más avenidas, entre más carreteras se construyan, más autos va a haber. Y por lo tanto, pues menos vida. Para él dice que entre menos autos haya, hay más vida. Porque si lo vemos, a lo mejor se manifiesta así contra el uso del automóvil, pero él dice que si lo que hay que dar es alternativas. Y dice que si es atractivo usar la bicicleta, la gente lo usará. Si el transporte público funciona bien, la gente lo usará. Dar mejores alternativas que los autos es la solución, ¿no? El tráfico es como el agua, va donde puede, pero si no puede ir a algún lugar, entonces se detendrá. Y porque dice que así como en la vivienda, y por eso partí de ahí, tenemos espacios privados, ¿verdad? Tenemos esos espacios donde pues dormimos, donde, no sé, tenemos estudios, tenemos em, em, así, algunos lugares que solamente son como para la familia. Y hay otros donde recibimos a las visitas, ¿no? Que es como la sala, sobre todo la sala. Y
¿Cómo, alguien que me diga cómo se dice sala en inglés? Es Ya no escuché cómo es. Living room. Living room, así es. Fíjense, la denominación en el inglés de la sala. Ujú. Entonces es como la habitación donde se vive. Y Jan Hell dice que eso es el espacio público. Esas son las plazas, esos son los jardines que conectan los edificios, sean de trabajo o sean de vivienda. eh, esos los espacios abiertos son como el living room de una casa habitación. Ujú. Entonces él incluso se tiene que ir o se va a un viaje sí, a ciudades en Italia para poder entender eh, cómo las personas se dan cita. Hoy que nos hace tanta falta, ¿verdad? Reunirnos. Pero esta ciudad, la ciudad de Guanajuato, tiene esto, ¿no? Tiene esto que otras ciudades no. Por eso tal vez es tan atractiva para diferentes personas. Y es la posibilidad de poder encontrarnos allí en las escalinatas del Teatro Juárez, en las plazas y jardines que hay y que permita pues al final seguir construyendo espacios juntos, ¿no? Viviendo y disfrutando la ciudad, porque hay algo bien importante. El ser humano es un ser social, por eso tanta falta que nos hace hoy en día poder encontrarnos. Y además la escala humana, ¿no? La escala humana. Los edificios, esos, o sea, creo que sobre todo el siglo pasado y todavía continúa, pero hay como una competencia entre quién hacía el edificio más alto, ¿no? Y así China y luego Estados Unidos y así otros países del mundo y ya salía el edificio más alto, pero, pero en ese edificio realmente las personas que están ahí ni se conocen, no tienen la posibilidad de un contacto. Y luego salen e inmediatamente están las vías, las avenidas y donde está, ¿no? Ese encuentro social que es donde suceden eh, tantas actividades. Y fíjense, bueno, hay esta imagen donde pues yo no me imaginaba, ¿no? Poder transformar una de las calles en Nueva York, y ahí vemos, ¿no? La afluencia, el caos así vial, o sea, imaginémonos allí el ruido, este, de, pues más que de las personas, de los autos y la contaminación, bueno, todo esto, y vean cómo la propuesta de este arquitecto de Jan Hell para peatonalizar el espacio público. Ujú. Y vean cómo inmediatamente que hay un espacio abierto, cómo la gente se apropia de él. Ujú. Ya les pones unas bancas, e inmediatamente la gente llega. Ujú. Y así múltiples ejemplos pueden buscar que se dan. Ujú. De modo que, bueno, eh, este arquitecto lo que propone es poder encontrar o dar esas soluciones. Para él es esa, ¿no? Su propuesta es menos autos, dar más alternativas, mejorar el, mm, el transporte público, ujú, para realmente que podamos disfrutar la ciudad. Si lo ven, ahorita he hablado de la arquitectura en un ámbito un poco más amplio, que es diseñar la ciudad y los entornos en donde se construyen los edificios,
que también es una labor del arquitecto, ya especializado en una escala mayor. Y ahora hay entonces, un desafío en la metamorfosis de las ciudades post-pandemia. No sé si, así como les platiqué que se dio tras la pandemia de tuberculosis en el siglo XX y empezaron a construirse casas habitación imitando a los sanatorios, porque primero se dio esa arquitectura en los sanatorios y ese modelo, y bueno, simultáneamente comenzó a adaptarse también a las viviendas. Ahora, por el confinamiento se ha revalorizado, creo que todos, la vivienda como un derecho humano fundamental. Uno puede pedir que la gente no salga, como nos lo han como lo han hecho, pero si dice, si no tienen una vivienda digna, eso es imposible. Por eso esa vivienda tiene que ser acorde a los tiempos actuales. Y yo creo que, eh, no sé, son privilegiados las personas que en su casa tienen un patio o tienen un jardín, tienen un espacio abierto, que no todo son esas cuatro paredes, ¿verdad? Que tienen un espacio para salir o tienen un parque cerca. Esos espacios que, si se fijan, cambiaron. Anteriormente las viviendas tenían patios interiores, eh, incluso, bueno, nos viene como incluso de Medio Oriente, para que haya circulaciones, para que se refresquen los espacios. Había incluso eh, estanques, estanques también para escuchar el movimiento del agua o verla, o que el aire pasara sobre los estanques y después entrara a las habitaciones y las refrescara. Entonces, todo esto a nivel de vivienda como célula y luego ya como tejido social, hablando de la ciudad, son muy necesarios, ¿verdad? Muy necesarios esos espacios que con la modernidad se perdieron. Y que si se fijan, ese modelo se implantó, se implantó así sin preguntar a las personas, simplemente se trajo como una moda, como la moda internacional, eh, que, que sí generó también destrucción en nuestras ciudades y que hoy creo que debemos repensar la forma de hacer arquitectura. ¿Mm? Y cambiar este paradigma de lo que decía Le Corbusier, de ver, de ver la ciudad como, como una máquina de habitar. Entonces, él la veía así, esa es su frase, como lo hemos visto un poco en el minicurso de arquitectura, así como definimos algo, así se materializa. Entonces, él la veía como una máquina, entonces de esa manera se producía en serie. Pero imaginémonos que necesitamos una prótesis y nos ponen una que es producida en serie, no se va a ajustar, ¿no? Si hemos leído un poco o visto un poco acerca de las prótesis, no sé, de aquellos que han perdido algún miembro en su cuerpo, tiene que ser diseñada acorde a su edad, acorde a su cuerpo. Lo mismo también la arquitectura. Entonces, les comparto y diseñé un poco, planeé esta ponencia para hablarles de este cambio de paradigma, ¿no? Paradigma es la visión de la realidad que tenemos. Entonces, ese modelo eh, que cambie a un modelo de ver la arquitectura como un organismo vivo. Y ustedes dicen, ¿qué? Pero si es algo artificial. Es lo que llamamos hoy como lo conocemos, tal vez lo hemos escuchado más como arquitectura sustentable. Es decir, hacer el enfoque de la arquitectura como un organismo vivo significa reconocer su ciclo de vida. La obra de arquitectura nace, tiene un nacimiento, tiene un desarrollo y nunca hemos pensado en la muerte. Creo que hoy más
la pensamos porque ha estado muy cerca de nosotros. Y es un tiempo justo para eso, para poder reflexionar de que así como nosotros en esta tierra no somos eternos, eh, la arquitectura tal vez en la época antigua, y ahí están ejemplos, ¿no? Las pirámides de Egipto, el Partenón, el Coliseo, bueno, fueron hechos para la posteridad, bueno, fueron hechos para trascender, ¿no? Mm, ese era su objetivo, que perduraran en el tiempo y lo han hecho, pero hoy tenemos frente a todas esas, incluso grandes fraccionamientos que escuchamos y dicen, no, es que están vacíos, o sea, están vacíos cuando tantas personas necesitan de de una vivienda. Ujú. Y hay tantos fraccionamientos que se están construyendo, tantos, en cada semana, ¿no? Están en construcción. Hay algo, ¿no? Que no está como que encajando en todo esto, ¿no? ¿Qué pasa entonces con con un edificio en desuso? Porque no pensamos en que en algún momento, hoy ya se empieza a hablar de lo biodegradable, ¿no? De lo biodegradable y ya las bolsas se reintegran, las bolsas de plástico se reintegra pues a la naturaleza o tiene menos impacto, pero no nos hemos pensado en la arquitectura, como en algún momento en el que quede en desuso, porque así como cuando llega la modernidad, las personas dejaron de habitar en los centros históricos porque las casas no tenían una cochera, no tenían un jardín. Entonces, tuvieron que salir y buscar justo en los fraccionamientos, en las nuevas colonias, que sí tuvieran eso que pudiera identificar al ser moderno. ¿No? Eso que significaba ser moderno hizo que las personas pues pudieran moverse a otros espacios para vivir, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y es algo que creo que como interesados en la arquitectura, una pregunta que queda ahí, ¿no? Pensar la arquitectura como algo que en algún momento va a tener también su fin y para que las nuevas generaciones también puedan seguir construyendo la arquitectura que se vaya necesitando también, ¿no? Es una nueva manera, creo que, de pensar. No, no sé si allí surja algo. Siempre me extiendo un montón. Bueno, ahorita me comentan. Y para finalizar y conectando un poco con esta cuestión de pensar la arquitectura como un organismo vivo que, así como nosotros, que además que es nuestro cuerpo, sabemos, bueno, y científicamente pues está compuesto de los mismos elementos que está compuesto el suelo, la tierra, y, este, y en algún momento va a volver a ella, ¿verdad? ¿Verdad? Se dice que somos polvo de estrellas, muy románticamente, pero lo somos. Y además, aunque ahora no lo pensemos ni lo queramos, pues en algún momento va a reintegrarse, nuestro cuerpo se va a reintegrar a la naturaleza donde pertenece. Entonces, pude encontrar a través de pues, de las redes a esta arquitecta, que es una arquitecta alemana, que se llama Anna Heringer, y ella tiene una filosofía en relación a la arquitectura que ella piensa, y está ya escrito atrás en este espacio que es su espacio de trabajo. Dice, arquitectura es una herramienta para mejorar las vidas de las personas. Y ella propone esto. Así como Jan Her propone menos autos, Ana propone menos concreto, más tierra. Más tierra con mayúscula, ¿verdad? O sea, otra vez más, como más vida. ¿Ah? Menos, pues, elementos que contaminen,
materiales, ¿verdad? Que son procesados y más regresar como a los materiales naturales que impacten menos al ambiente. Y de hecho tiene una participación muy interesante en la construcción de una escuela o de lo que se llama handmade, que es hacer a mano o la arquitectura hecha a mano en Bangladesh. Y ustedes dicen, ¿qué es esto? ¿Cómo es? Bueno, esa ciudad de Bangladesh que está cerca pues de la India, pues en una zona rural donde pues no puede, además, difícil, ¿no? Que llegue el acero y que llegue el concreto, aunque sí se consiguió concreto para, como se ve ahí, para la cimentación. Y los muros son de adobe, los muros son de tierra, donde de manera muy interesante tanto la misma comunidad pues fue contratada para poder realizar la escuela donde iban a ir sus hijos y los niños pudieron con sus manos también moldear, hacer los muros de la que iba a ser su escuela. Y lo que dice Ana es que, bueno, a pesar de que ahí esa zona tiene una época de lluvias muy intensa, y dice, pues se va a deshacer, ¿no? Se va a deshacer la tierra ahí mezclada con paja, se va a deshacer, pero no. Dice, cuando alguna parte se llega a deteriorar, se junta o se hace otra vez más tierra y se coloca allí otra vez para restaurar esa parte que se desgastó. Y dice, en algún momento esa escuela tiene que crecer, tiene que modificarse, pues digamos, el bambú se puede reutilizar y la tierra se puede reintegrar además y ya queda en desuso, es más fácil que esa se reintegre al ambiente. Y entonces esto es algo que ya da solución a este nuevo modelo de pensar también la arquitectura. Y además explorando el uso de estos materiales que no sé, que pensamos que solamente son a lo mejor para las zonas rurales y decimos, bueno, para las ciudades, ¿cómo tener mi casa hecha de muros de adobe o de tierra? ¿Cómo es eso? Pero así como se ve a la izquierda, incluso eh, tiene otras formas, ahí donde los niños tienen la oportunidad como de introducirse. Fíjense, aquí se ve introducirse esas especies de cuevas que son muy orgánicas para que ellos se acuesten, descansen. ¿Cómo no tenemos, verdad, esa visión para poder que tuviéramos en la escuela esos espacios de descanso? Pues ellos pueden tener ese descanso y fíjense, ahí están leyendo simplemente tomando una siesta, o jugando. Y en una escuela que ellos moldearon con sus propias manos. Entonces eso es un impacto también para las personas, ¿no? Que ellas puedan también hacer sus edificios. Tiene como todavía una apropiación, una pertenencia mucho más grande a que si hubiera sido un edificio de concreto con acero, que otras personas vienen y la hacen allí, ¿no? Según un modelo así como el de Le Corbusier, de la casa, bueno, Dominó. Y este ejemplo último se los comparto, como también esta arquitecta, Anna Heringer, diseña o diseñó para la empresa, una empresa en Austria, este espacio donde los trabajadores pueden relajarse o tener una reunión de trabajo. Hace un esfuerzo por promover las economías en desarrollo y el uso de materiales, además, artesanales. Entonces, son visiones nuevas. Además, ella escuchaba yo una charla, bueno, un video de ella y decía que ella, por ejemplo, así como lo propone, cuando está diseñando, le gusta tener barro, o sea, sus maquetas las hace con barro y las moldea. Y si se fijan, es una arquitectura que podemos denominar orgánica, ¿no? Y donde, no sé, el cuerpo se puede adaptar tal vez un poco mejor que a espacios
completamente cuadrado. Son otras formas de encontrar y dar solución a los problemas. Y bueno, ya para finalizar, pues poder hablarles, ahorita les hablé como de 2 ejemplos, ¿no? de arquitectos, y cómo la arquitectura, bueno, tiene relación o necesita como de otras disciplinas para poder crearse. Necesita del conocimiento. O sea, yo nunca había leído un texto de sociología o de antropología o de psicología hasta que entré a la escuela de arquitectura. Conocí algo de matemática y no sabía tampoco que la biología, fíjense, la biología más que nunca nos puede dar esas visiones para poder hacer pues una arquitectura más amable, más agradable, realmente pensada así como ese organismo vivo. ¿Y en qué puedo trabajar como arquitecto? Bueno, esto y más, ¿verdad? Se pueden dar combinaciones además con otras carreras también, pero el arquitecto puede ser, si a alguien le gusta diseñar y construir, puede ser enfocarse a ello, ¿no? Así como Ana, y solo que ya especialmente se ha enfocado a investigar materiales y que puedan adaptarse a cualquier espacio, ¿no? Si a alguien le gusta la ciudad, cómo se diseña también, cómo se planea que las personas se muevan y disfruten sus espacios, puede especializarse en urbanismo. Si a alguien le gustan los números, puede ser administrador de la obra, ver los materiales, los trabajadores. Puede ser también constructor, supervisor de obra. Paisajista, arquitecto paisajista. A veces pensamos que los jardines no son arquitectura, pero también lo son. Puede ser tal vez un poco como yo, profesor investigador, que eh, restaurador también. Si a alguien le interesa las ciudades históricas, puede especializarse también en restauración de sitios y monumentos. Si alguien dice, me encantan las matemáticas, pues bueno, la física, se puede especializar en el cálculo estructural. También es fascinante ver cómo el cálculo integral nos lleva a diferentes formas, incluso de columnas, no solo columnas rectas, sino también que tomen unas formas también orgánicas, pero necesitamos del cálculo también allí. Y bueno, también especializarse en el diseño de interiores. Hace rato también teníamos una charla. Y bueno, creo que es todo. Es todo, sí. Bueno, queda poquito tiempo, pero no sé qué les pareció lo que estuve compartiendo con ustedes. Si hay alguna duda, algún comentario. Sí, Ale, por favor. Hola, Cris. Muchas gracias por tu charla. Me recordaba una parte en la que hablaba sobre Yangel, que hablaba sobre los autos. También recordaba a un compañero de la licenciatura que cuando se presentó su examen de titulación, él tomó un poco de este tema. Él es de León y su familia creo que vende ropa en un tianguis, creo que es el tianguis La Pulga, y pues está así muy, bueno, hay mucha densidad de población ahí, igual hay mucho tráfico, y mencionaba, no, pues cuando llega mi familia a descargar, así como los fines de semana, la mercancía, pues es imposible, así es
Entonces, y pues que casi como dejar una parte solo peatonal, ¿no? Y bueno, me recordaba que generó también una especie de discusión entre algunos maestros que eran como sus sinodales. El otro, no, ¿cómo vas a hacer? Maestro mencionaba, no, lo que se podría hacer es anchar esta calle, no sé qué. Y pues otra maestra mencionaba esto que también habías mencionado de, no, eso no va, eso, no va a solucionar el problema de esta gran cantidad de autos, sino que lo va a aumentar. Así mencionaba esto de, en cuanto tú estés anchando una calle, estás diciendo, sí, aquí vengan muchos más autos, ¿no? Y pues a seguir con lo mismo, ¿no? Con el mismo problema, realmente no se solucionaba mucho. Y bueno, me recordó un poco esto que nos platicabas y me había encantado, pues, cómo este amigo se había puesto así como, se me hizo muy aventurera su propuesta y dije, ay, qué bueno. Sí. Y bueno, solo quería hacer como ese comentario y pues me encantó tu presentación, Cristina. Me gustó mucho también lo que hablas acerca de la salud, esto que hacían como en la antigüedad de sacar a las personas al sol. Y digo, pues sí, se me hace como algo muy bondadoso y sí, algo muy bondadoso como reconocer esa parte, ¿no? Porque pues a veces decimos, bueno, vemos tal vez incluso en un y dices, ¿y esto para qué es? Ah, es que es lo que contiene los rayos del sol. Y entonces te dices, bueno, pero el sol es a una terraza, pero bueno, me hace como muy bondadoso el hecho de pensar, el hecho de que un hospital piense un paciente necesita los rayos del sol, ¿no? Y vincularlo con la arquitectura, el cómo se tendría que diseñar un hospital, ¿no? Bueno, me gustó mucho, Cris. Muchas gracias. Gracias a ti, Ale. Mira qué interesante. Así es. Eh, donde surgen, ¿no? Donde surgen justo, tenemos creo que el privilegio de poder, pues ahora estudiar y espero que todos también lo tengan, de ingresar también a sus estudios de universidad y no, pues de no detenernos, ¿no? Y de seguir viendo eh, qué nuevas alternativas, no quedarnos con la forma en la que hoy en día pues estamos diseñando y construyendo, sino que ver que hay otras formas, ¿no? De ver la realidad y de encontrarle soluciones para el tiempo que estemos aquí y ver cuál es la huella que a nuestro paso va a quedar de, de, de cuando estuvimos también. Ujú. No sé si hay algún otro comentario. Ah, sí, maestra Norma. Hola, Cris. Bueno, nuevamente, pues gracias por tu charla, fue muy interesante, también me gustó muchísimo. Y pues también, pues podemos ver, ¿no? Cómo las profesiones tienen un gran reto actual y un gran compromiso, pero que pues no debemos olvidar ser locos y atrevidos, ¿no? Sino que en este cambio, en este ritmo de vida que nos lleva el mundo, pues siempre volver a la locura, o sea, siempre confiar en cambiar las cosas, ¿no? Veía la escuela esta tan padre, diferente, tan cercana, tan atendida a las personas que iban a ocupar ese espacio. O sea, creo que es fundamental. O sea, vemos que muchos problemas sociales, también si los estudias y los analizan, tiene que ver con la arquitectura, con el ambiente, el entorno en el que tú vives, en el que tú te mueves. O sea, todo influye y
Y si cada uno de manera individual ponemos atención a nuestro entorno, a ese espacio en el que nosotros circulamos, podemos resolver muchas cosas, o sea, muchas cosas personales, empezando desde casa, ¿no? Ni siquiera salirnos a la ciudad, a los parques, sino ver nuestro espacio, que es nuestra casa, nuestra habitación, si la tenemos, si no la tenemos. Entonces, ¿qué puedo yo hacer en ese interior de ese espacio para poder resolver situaciones? Porque a veces basta nada más con mover hasta muebles y pintar una pared de un color. O sea, son cosas mínimas que nos ofrece la arquitectura, que nos cambia nuestra forma de vida, nuestra calidad de vida. Entonces, creo que la arquitectura tiene que seguir siendo atrevida, como muchos arquitectos, tan creativos, ¿no? Que no el urbanismo, no este ritmo de vida los envuelva y se enganchen en hacer casas maquetita para todos, porque como yo mencionaba, el espacio no tiene que ser el mismo porque las personas somos diferentes, cada uno es individual, cada uno tiene sus propias necesidades y el espacio tiene que responder a ellas. Entonces, pues creo que con esta charla de arquitectura, pues vemos el gran compromiso y reto que tienen las profesiones en la actualidad, ¿no? Cada profesión, tiene una función. Entonces, pues los chicos que están por integrarse, que van a comenzar, que recuerden esto, que la arquitectura, qué función, qué finalidad, qué objetivo tiene, y no perderte de él, o sea, siempre estar como tener presente, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de estudiar arquitectura? ¿Qué finalidad tiene cuando regresas? Y bueno, pues engancharte y ser atrevido y loco. Ese es mi comentario, Cris. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por su comentario y complementar muy bien.